Está tomado del Evangelio de Mateo. Dice: en aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y se fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Qué rico que están todos aquí y que nos podemos reunir pese a la lluvia vespertina, pero que aquí nos podemos calentar en el fuego del Espíritu, de la oración y de la palabra, pensando en una persona paralítica. Se me ocurren muchas cosas que uno pudiera decir: bueno, esta persona estaba paralítica, Jesús le perdonó los pecados, después le dijo: levántate, toma tu camilla, echa a andar. Se alivió de la parálisis, comenzó a andar. Pero yo creo que es más serio, mucho más serio que esto que les acabo de decir. Y les voy a decir por qué. Y esto tiene que ver con todos nosotros, porque los paralíticos somos nosotros, que padecemos de muchas parálisis, pero que además vivimos las consecuencias o los síntomas de la parálisis. ¿Qué pasa con un paralítico? Lo primero que pasa con un paralítico es que no puede valerse por sí mismo. Y si no puede valerse por sí mismo, es porque otros tienen que cuidar de él. Y eso, de alguna manera, le reduce su protagonismo. Y cuando Jesús sana al paralítico, lo primero es devolverle su protagonismo. Todos los que viven a mención de otra persona tienen su parálisis. Y como es de importante, mientras la vida nos lo permite, podernos gestionar. Yo veo muchos jóvenes con parálisis, paralíticos, que teniendo todas las capacidades
físicas, intelectuales y mentales, viven a mención de sus papás y no quieren ser protagonistas de sus vidas. Es decir, quieren que los carguen, y todo el que quiere que lo carguen es paralítico. ¿Qué es lo que hace Jesús en la vida de una persona? Le quita eso, le enseña a autogestionarse, a hacer una buena gestión de sí mismo para no vivir a mención de otros. Dice, ya tenemos un grupo humano muy grande de personas paralíticas que quieren vivir a costa de otras, pudiendo gestionar su propia vida. Es que un ancianito no puede gestionar su propia vida, un enfermo con movilidad reducida no lo puede hacer, pero uno dice, listo, hagamos todo y más por esta persona. Pero que una persona sufra de parálisis porque le encanta que la carguen y porque todavía no se ha podido apersonar de su propia historia. Y esos paralíticos necesitan ser curados ¿por quién? Por Jesús. De pronto en su casa usted tiene un paralítico de esas calidades. Este muchacho, con todo y más, y hay que cargarlo. Segundo, un paralítico pues tiene muy limitado su movimiento, porque sus huesos se debilitan y comienza a sufrir de espasmos musculares, es decir, pierde dinamismo. Y ahí hay otros paralíticos que necesitan ser curados por Jesús, que no tienen el dinamismo que les exige la vida. A estos no hay que cargarlos, pero hay que empujarlos. Y ese es otro tipo de parálisis. La persona que todo el tiempo hay que empujarla. Y esa persona que todo el tiempo hay que empujarla tiene su parálisis. Y hay que pedirle al Señor que le quite esa parálisis. Por ahí dicen que es mejor atajar locos que empujar bobos, ¿cierto? Es cierto. Es mejor estancar sangre que limpiar babas. Sí, es cierto. Primero, que no nos tengan que cargar teniendo las fuerzas. Si no las tenemos, seremos humildes para que nos carguen. Porque si ya no las tenemos, necesitaremos es humildad para dejarnos cargar. Pero si las tenemos, que no nos carguen. Y segundo, si tenemos las fuerzas, que no nos tengan que estar empujando. No hay nada más aburridor que un empleado al que hay que decirle siempre qué tiene que hacer. Yo no sé si ustedes tienen equipo de trabajo, y muchos de ustedes tienen su equipo de trabajo, y es muy aburridor tenerle que decir siempre al trabajador lo que tiene que hacer y tenérselo que decir siempre. Hay que empujarlo porque no tiene la iniciativa. ¿Y a uno quién le da la iniciativa? El dinamismo del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes perdió iniciativa, pídasela al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame iniciativa porque me estoy paralizando. Perdí mi dinamismo. Tercero, la parálisis hace que uno pierda sensibilidad en el cuerpo. Y ese es otro tipo de parálisis. Otro tipo de parálisis es la insensibilidad del alma.
esa persona que ya no le importa el sufrimiento de nadie, está paralizado y necesita a Jesús que le quite esa parálisis para que recupere su sensibilidad. El egoísta, el que no le importa si su casa se está cayendo, que solo está reclamando derechos y nunca se le ocurre que tiene deberes, tiene parálisis. Ese tiene parálisis, insensible. Y su mamá viene enferma y él exigiendo. Y su papá con bastantes problemas y ella poniendo un problema adicional. Eso es otro tipo de parálisis. Cuarto, el paralítico, la mayoría de los paralíticos tienen muchas dificultades con su vida sexual y su vida fecunda, ¿sí? Y también es otro tipo de parálisis, que uno se vuelva estéril como un desierto, que no produzca nada. El que no produce nada se volvió un desierto, se volvió tierra desértica, está paralizado. Porque si permanecemos unidos a la vid, damos mucho fruto. Pero si nos separamos de la vid, si el sarmiento se separa de la vid, no da fruto. Y ese que no está dando fruto, que perdió fecundidad, está paralizado. Es otro tipo de parálisis. Quinto, la parálisis o el paralítico termina socialmente aislado. Claro. ¿Cómo será la vida social de un paralítico? Pues el día que queda paralítico todo el mundo va a ver, pero a chismosear, a ver cómo fue que quedó. Pero pasará el tiempo y eso ya no será importante. Y claro que pierde vida social. Y es otro tipo de parálisis. El asocial, el que no le gusta a la gente, que no le gusta relacionarse, el que le parece todo muy maluco con los demás, tiene parálisis y necesita a Jesús que le quite esa parálisis, que lo convirtió en un ser asociable. Sexto, la parálisis trae otras enfermedades. Es una enfermedad que lleva otras enfermedades. Enferma los pulmones, enferma la vejiga, enferma los intestinos, aparece en un mundo de infecciones, ¿cierto? O sea, que esa persona no solo padece la enfermedad de la parálisis, sino que se vuelve muy enferma de todo. Y es otro tipo de parálisis. Permitir que uno, además de que se le enferme el cuerpo, también se le enferme la mente. Y además que se le enferme la mente, se le enferme el corazón. Y además que se le enferme el corazón, se le enferme el espíritu. Y si usted, por favor, si usted tiene cáncer, no permita que ese cáncer le haga metástasis en la mente, en el corazón y en el espíritu. Suficiente que haga metástasis en el cuerpo, pero no en la mente, no en el corazón, no en el espíritu, no. Que haga metástasis en el cuerpo, veremos. Después nos deshacemos de ese cuerpo que se volvió tan molesto y eso es liberación. Pero que una enfermedad haga metástasis en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, que tu parálisis física, hay muchas personas con parálisis física, pero con una dinámica mental, con un optimismo, con una capacidad de amor y con una fe inmensa. Y uno dice, esa parálisis se tuvo que quedar solo en el cuerpo porque no logró paralizar la mente, el corazón y el espíritu.
Y 7, los paralíticos comienzan a experimentar dolores crónicos que logran desesperarlos. Un dolor puede llegar a desesperarte. Es duro. Por eso es muy bonito saber que la salud es la paz del cuerpo. ¿La salud es qué? Y por eso Jesús también le gusta, quiere sanar nuestro cuerpo, porque Él es nuestra paz. Y la salud es la paz del cuerpo. Por eso cuando uno tiene un padecimiento físico, experimenta cierto tormento. Entonces pierde la paz. Cuando uno pierde la paz, está paralítico, tiene parálisis. Vea, hermanos, démonos cuenta que el desesperado tiene su parálisis, que el violento tiene su parálisis. Después vuelven a esto si quieren, para que lo puedan escuchar nuevamente, pero yo lo que sí quiero creer en esta noche es que Jesús no hizo simplemente el milagro de devolverle la movilidad a ese cuerpo, sino que hizo el milagro de hacer de ese hombre un protagonista, un dinámico, un fecundo, un hombre en sociedad, un pacífico, un saludable. ¿Por qué? Porque cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón y abrimos las puertas a Jesús en nuestra vida, pasan muchas cosas hermosas. Qué dicha que el Señor sanándonos nos permita volver a ser protagonistas, dinámicos, sensibles, fecundos, sociables, saludables y pacíficos. Todo lo que hace Jesús en la vida de aquel hombre que tenía su movilidad reducida y que fue llevado hasta el maestro por 2 o 4 camilleros que lo acercaron y que creyeron firmemente que Jesús lo podía hacer.